Buenos días a todos. Nuevamente me presento. Les habla Francisco Pesante, coordinador del programa de academias y talleres del Instituto de Estadística. Le doy la bienvenida al webinar de hoy, Patrones de Muertes Violentas en Puerto Rico, Hallazgos y Reflexiones 2017-2022. Este webinar es un tema sumamente relevante para nosotros, ya que el tema de muertes violentas es una de las principales amenazas a la integridad social de nuestro país. Y cuando vemos algunos de estos indicadores, podemos destacar el hecho de que Puerto Rico se encuentra con las principales tasas de muertes violentas en todo el hemisferio. Así que es un tema que no se puede dejar de lado ni hacer pequeño, sino que es importante entender sus diferentes dimensiones. Hoy vamos a contar con dos recursos sumamente importantes del Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto Rico, que nos van a hablar un poquito sobre el tema a profundidad y tener en perspectiva el hecho de cómo las estadísticas nos pueden ayudar a atender este mal social de las muertes violentas. Antes de presentar los recursos para este webinar, le informo que la plataforma GoToWebinar cuenta con una sección en la columna derecha para someter sus preguntas, así que les invito a que utilicen este recurso y al final de la presentación de nuestros recursos, Cristian y Mario, vamos a estar presentándoles las preguntas que ustedes le hagan hecho. Concluido el taller, al transcurrir aproximadamente 24 horas, deben estar recibiendo por email un certificado de participación. Esta sesión está siendo grabada, de manera que esperamos que la grabación de este webinar esté disponible en nuestro canal de youtube.com/estadísticapr, en donde pueden disfrutar también la grabación o darle conocimiento a aquellas personas que están interesadas en el tema y no pudieron llegar. Así que, sin más, voy a presentarles los recursos para el webinar de hoy. Primero ellos sería Mario Font Martín, que es un planificador profesional licenciado y gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística de Puerto Rico, donde coordina el sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico. Mario posee una maestría en planificación de desarrollo económico y comunidades de la Universidad de Puerto Rico, donde también completó un certificado académico postbachillerato en planificación para la reducción de desastres. Actualmente cursa estudios graduados en Ciencia y Tecnología Geoespacial. Además, completó el programa internacional Planning and Design for the Just City ofrecido por la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos, con un enfoque en equidad y justicia urbana. Mario es voluntario del equipo de información y planificación de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, graduado de la 10ª Academia Ciudadana del Drug Enforcement Administration y miembro activo del Club de Leones Internacional. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado un compromiso genuino por aportar soluciones significativas al desarrollo de las comunidades puertorriqueñas, convirtiendo el conocimiento en una herramienta de transformación social. Por su parte, el otro recurso que tenemos en la mañana de hoy es Cristian Perdomo García, que es un profesional en matemáticas con énfasis en estadística, egresado de la Universidad de Tolima en Colombia y posee una maestría en estadística de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Cristian actualmente se desempeña como asistente de proyectos estadísticos en el sistema de notificación de muertes violentas de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Estadística de Puerto Rico. Su experiencia incluye participación en proyectos de modelación de datos experimentales y cualitativos, así como labores de supervisión y recolección de información del Departamento Nacional de Estadística, o DANE, de Colombia, y la firma Ipsos Napoleón Franco. Cristian también ha trabajado como analista estadístico en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y como investigador en estudios de impacto ambiental en el Observatorio Ambiental de Tolima. Sus áreas de interés abarcan el modelamiento estadístico en temas ambientales y sociales, y además disfruta del tenis de mesa, jugar Xbox, la lectura y correr bicicleta. Así que sin más, los dejo con Mario y Cristian. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Francisco, ¿verdad? Por la oportunidad de poder presentar este tema tan importante y tan apremiante para lo que es ¿verdad? Los que vimos en el archipiélago, en todo Puerto Rico. Y entonces, durante el día, la mañana de hoy, vamos a estar tocando ciertos temas. Estamos hablando un poco sobre los objetivos que vamos a estar trabajando en el webinar, un poco de un contexto del sistema del PRB-DRS. Vamos a hablar un poco sobre el análisis y la categorización de incidentes. Entramos entonces un poco a esos hallazgos
principales en estos 6 años, del 2017 al 2022. Vamos a hablar un poco sobre las reflexiones, qué nos hablan los datos, qué nos habla esa información y qué podemos, ¿verdad? Cómo podemos accionar sobre ellos. Y entonces abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los objetivos, ¿verdad? El objetivo general del taller, del webinar, que vamos a proveer esa visión integral sobre los datos que nosotros hemos estado recogiendo y analizando de las muertes violentas en Puerto Rico desde el año 2017 hasta el 2022. También vamos a presentar un poco ese proceso de análisis, cómo es que nosotros interpretamos la información que recogemos durante todo el año y cómo es que nosotros utilizamos esta información para proveerle a las personas que toman decisiones en el país puedan tener esa información disponible y de manera oportuna. Y también discutir un poco sobre dónde se encuentra Puerto Rico en comparación con otros países y Estados Unidos en lo que es la incidencia de muertes violentas. Un poco para ser más específicos, vamos a presentar el contexto y la importancia de este sistema en Puerto Rico y a nivel nacional, porque esto es un sistema que está en los 50 estados y Washington, D.C. y Puerto Rico como jurisdicciones de los Estados Unidos, y cómo esto nos ayuda ¿verdad? Monitorear y analizar ese fenómeno de lo que son las muertes e incidentes violentos en el archipiélago. También vamos a presentar un poco los procesos de análisis y esos principales hallazgos, hablar un poco sobre las herramientas que utilizamos para recoger esos datos como fuentes de información, qué procesos usamos para garantizar el control y la calidad de esos datos en Puerto Rico y otras jurisdicciones, y describir un poco el proceso de análisis de esos datos como clasificación de incidentes, tipología de la violencia, qué procesos estadísticos y validaciones utilizamos, entre, ¿verdad?, otras cosas. Y entonces, antes de entrar de lleno, un poco también hablar sobre la comparativa de esas tendencias de muertes violentas en Puerto Rico y Estados Unidos, utilizando el sistema WISCARS, que es un sistema en el cual todos nuestros datos que recogemos de muertes violentas y otras jurisdicciones y estados ¿verdad? Se ingresan a este repositorio de información y se pueden utilizar para hacer comparativas. Vamos a detallar ese resumen de los hallazgos, como tipo de muerte violenta, nivel de escolaridad, entre otros. ¿Cómo podemos utilizar estos datos? O sea, promover y hacer disponibles estos datos a la población en general, que luego vamos a, ¿verdad?, explicarle un poco cómo pueden acceder a esta información y principalmente cómo podemos apoyar a la prevención y a disminuir este fenómeno de muertes violentas en Puerto Rico. Así que ahora vamos a entrar un poco a hablar sobre lo que es el contexto del sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico, desde lo macro hasta un poco lo micro. Es importante resaltar que tenemos que ver y acercarnos al fenómeno de las muertes violentas desde un lente de la salud pública. ¿Por qué, verdad? Tenemos varias razones. Entre ellas empezamos que tenemos que reconocer la violencia como un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud estableció la violencia como una de las causas de muertes principales entre las personas de 15 y 44 años en todo el mundo. O sea, esto es un fenómeno no solo de Puerto Rico, no solo de Estados Unidos ni las Américas, sino es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial. No es un tema solamente de criminal, judicial, sino que es algo que impacta directo a la vida, el bienestar y el desarrollo de las comunidades en Puerto Rico y en todo el mundo. También tenemos que ver que esto tiene un impacto directo sobre lo que es la esperanza de vida y la calidad de vida. Este fenómeno de las muertes violentas reduce drásticamente esa expectativa de vida de las poblaciones vulneradas, ¿verdad? Especialmente hombres jóvenes, que lo vamos a ver más adelante cuando Cristian nos presente un poco sobre las estadísticas, y personas en situaciones de inequidad y desigualdad social. Las muertes violentas también, muchas personas sobreviven a estas secuelas físicas, psicológicas duraderas, porque no podemos ver meramente este fenómeno como la víctima. También tenemos que ver el entorno donde ocurre, su familia cercana, sus comunidades y en qué entonces se desarrolla esa muerte, ¿verdad? Ese incidente, singular o múltiple, y cómo tiene sus repercusiones en los alrededores. También estamos hablando de una carga económica y social. Las muertes violentas sí tienen un costo económico y tienen un costo social. No lo podemos minimizar a eso, pero sí tenemos que ser conscientes de que esto va más allá de meramente un impacto en una vida. Esto impacta muchas otras vidas y muchas otras áreas. Como por ejemplo la cohesión social, la productividad económica, los sistemas de salud, esa sobrecarga en el sistema de salud y los servicios de emergencia. También es importante resaltar que hay una necesidad de datos para política pública.
no solamente para que existan esos datos, sino para basar decisiones en evidencia. Y pues este sistema es integral y este sistema es importante para eso, porque proveemos información para la toma de decisiones informadas. También afecta lo que son las desigualdades sociales y determinantes estructurales. No solamente afecta a una persona, o sea, no afecta a todo el mundo por igual. Como hablamos, hay inequidades y desigualdades sociales que afectan a las personas de manera diferente. También tenemos que ver que esto es ¿verdad? Un problema que lo tenemos que atacar desde la prevención. No podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Tenemos esta información, estos datos, ¿qué hacemos para prevenir que un evento ocurra, ¿verdad? Un evento de violencia? También es importante que visibilicemos los casos, ¿verdad? Estos casos no solamente ocurren en una burbuja, estos casos tienen también una circunstancia, que Cristian va a hablar un poco más adelante sobre eso. No es meramente que una persona fue víctima de un incidente violento, sino que había detrás de eso, había una situación de drogas, había situación de rencillas, de pandillas, etcétera. Y también este tipo de iniciativa o programa contribuye a lo que es la justicia y la equidad social. Nosotros documentamos esta información para poder presentar un perfil y un marco de esto es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? En Estados Unidos y en el mundo. Entonces, cuando hablamos sobre lo que es la importancia de este programa, hay unos componentes, son unos 6 componentes principales como la integración de datos. Nosotros no usamos una sola fuente de información, nosotros utilizamos diversas fuentes de información, que vamos a hablar brevemente próximamente de eso. Estandarizamos los datos. Nosotros tenemos unas guías particulares desde el NBDRS en la cual estandarizamos esos datos y eso ayuda a la comparabilidad de datos entre jurisdicciones y estados. Presentamos un contexto de lo que es el incidente o la muerte violenta. También presentamos lo que son factores de riesgo, escolaridad, raza, etnia, edad, entre otras cosas. Tendencias geográficas, también nosotros tenemos un componente bien importante de lo que es la geografía, dónde ocurren estos incidentes, en las áreas rurales, en las áreas urbanas, áreas densas, áreas menos densas. Y también lo que es la evaluación de estrategia. Nosotros proponemos esta información para estar en un continuo proceso de mejoramiento de estrategias que se presentan para la prevención de la violencia. Un poco hablando sobre lo que es la historia de este programa, esto surgió de la necesidad de integración de datos. Anteriormente, ¿verdad? Los datos se recopilaban, pero no había esa fuente, ese repositorio central de información. Así que entonces lo que ocurrió, ¿verdad? Que en Estados Unidos se creó este sistema en el 2002 con 6 estados. Así que el NBDRS se crea en el 2002 con 6 estados. Y entonces se expande en el 2006 a unos 17 estados. En el 2016 entonces 42 jurisdicciones componen el NBDRS, incluyendo a Puerto Rico. Y entonces ya en el 2018 todas las jurisdicciones y estados, incluyendo Puerto Rico y Washington, D.C., componen lo que es el sistema de notificación de muertes violentas a nivel nacional. Entonces, un poco, ¿verdad? Aquí surge y nace en el 2016, en septiembre, para ser más específico, lo que es el sistema de notificación de muertes violentas de Puerto Rico en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Este es un sistema de vigilancia epidemiológica de muertes violentas y consolida esa información, como ya había mencionado, no es solamente de una fuente de información. Nosotros trabajamos en conjunto con lo que es el Instituto de Ciencias Forenses para recopilar información médico-legal, lo que es el negociado de la Policía de Puerto Rico para recopilar información del incidente, ¿verdad? Del crimen, y lo que es el Registro Demográfico de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Salud, para recopilar esa información de causas de muerte, maneras de muerte, etcétera. Un poco entonces ahora vamos a hablar de lo que es el contexto y la definición de una muerte violenta, porque una muerte violenta no es meramente un solo caso, ¿verdad? Un solo incidente. Así que, según la definición del Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas, una muerte violenta es aquella causada por el uso intencionado de la fuerza física o el poder contra uno mismo, siendo esto un suicidio, otra persona o contra un grupo o comunidad, que viene siendo un homicidio. En esta definición se incluyen las muertes no intencionadas por heridas de arma de fuego, porque es probable que la categoría incluya algunas muertes intencionadas o intención indeterminada, que durante el webinar vamos a estar hablando un poco en detalle sobre qué significa esto. Un poco más adentrándonos a lo que son las definiciones, hay 6 tipos de muertes violentas categorizadas por el Sistema de Notificación de Muertes Violentas. La primera siendo un homicidio, que es
la muerte resultante del uso intencionado de la fuerza o el poder, ya sea una amenaza o se efectúe, ¿verdad? Este incidente contra otra persona, un grupo o una comunidad. También tenemos lo que es un suicidio, que es ya cuando es un uso intencional de fuerza contra uno mismo. Es importante que en el proceso investigativo haya evidencia suficiente para indicar que la fuerza fue intencionada contra, ¿verdad? Contra uno mismo. Nos movemos entonces a lo que son intervención legal y armas de fuego no intencionadas. Una intervención, una muerte violenta por intervención legal, es una muerte en la cual la víctima fue asesinada por o murió como resultado de una intervención de un agente de ley o un agente de la paz. Eso quiere decir que pues en un incidente, en una persecución o, ¿verdad? O un altercado entre un agente de la ley y una persona, pues ocurrió esa muerte, se dio esa muerte violenta. Un arma de fuego no intencionada es cuando existe una evidencia de que el disparo no iba dirigido intencionalmente contra la víctima. Digamos, estaban jugando con una pistola o estaban limpiando una pistola, un arma de fuego y pues se zafa la bala y pues ocasiona la muerte. Y por último, tenemos las últimas dos categorías, que sería intención indeterminada, que incluye muertes con algunos indicios de intención, pero todavía en el proceso de investigación no hay suficiente evidencia para decir que sí fue una muerte con intención, ¿verdad? Con uso de fuerza intencionada. Y entonces, por último, tenemos las muertes bajo investigación, que es una muerte que no se sabe aún, ¿verdad?, cuál fue esa intención y se encuentra bajo investigación por el negociado de la Policía de Puerto Rico o el Instituto de Ciencias Forenses. Si quieren más información, ¿verdad?, sobre cada una de este tipo de muertes, pueden entrar al enlace de YouTube, donde ya se dio otro webinar describiendo cada tipo de muerte violenta que se categoriza bajo este programa. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso analítico de categorización de incidentes. Esto es meramente para darles una idea del proceso de automatización que nosotros estamos, ¿verdad? O implementamos ya en el Instituto de Estadística bajo el programa de notificación de muertes violentas. Recientemente, desde el 2023, se ha estado trabajando una iniciativa que ya, ¿verdad?, se fue en vivo, como quien dice, en el 2024, en el cual a través del registro demográfico, NAFSIS y el NBDRS, nosotros pudimos trabajar esta iniciativa en la cual se discutió un proceso para filtrar lo que es esas palabras claves de maneras de muerte, tipo de muertes y código ICD-10 que envuelven un tipo de definición que ya discutimos de muertes violentas. Por ejemplo, arma de fuego, disparos, caída al vacío, ese tipo de cosas. Entonces, Puerto Rico, ¿verdad? Como jurisdicción, proveyó estos criterios de muertes violentas a lo que sería NAFSIS y STIF, que es una plataforma de intercambio de información de muertes violentas y estadísticas vitales entre estados y jurisdicciones. Entonces, la Oficina del Registro Demográfico de Puerto Rico hizo unas pruebas junto a NAFSIS y STIF y se generó ese archivo para la transmisión de datos directa y diaria entre lo que sería STIF y nosotros como programa. Así que diariamente nosotros estamos recibiendo información de muertes violentas en nuestros sistemas. Y entonces, pues todo este proceso se aprobó y está activo desde febrero 2022, así que desde febrero 2022 nosotros como programa recibimos diariamente información del registro demográfico de las definiciones de las muertes violentas. Entonces ahora vamos a entrar de lleno en lo que vendría siendo las estadísticas y las incidencias de muertes violentas en Puerto Rico. Así que, Cristian, te dejo el espacio para que puedas hablar. Perfecto, muchas gracias, Mario. Primero que todo, buenos días. La intención del webinar es mostrar las estadísticas que se han mostrado en este periodo de 2017 a 2022. Eh, Inicialmente voy a empezar mostrando cómo se ha comportado el periodo en términos de el tipo de incidente, las maneras de muertes. Entonces, pensando en esto, vemos que en homicidios, se encuentra el 71% en este periodo de tiempo. El 71% corresponde a homicidios, siendo 3.819 víctimas, y suicidios seguido con 27% en este periodo de 1.447 víctimas, y tan solo un 3% en otro tipo de manera de muerte, que en este otro tipo de manera de muerte, como bien lo hablaba Mario, se incluyen
el intento indeterminado, accidentes por arma de fuego, accidentes por arma de fuego autoinfligido, es decir, esta persona que tiene el accidente con su propia arma y lamentablemente fallece. Accidente de arma de fuego donde se desconoce quién lo inflige. Esto podríamos pensarlo como en el sentido de las balas perdidas, donde sabemos que fue un accidente, pero no sabemos quién fue la persona o que cometió el acto. La intervención legal, que como bien Mario lo explicó, es cuando hay un agente de ley que es el que realiza el acto de la muerte. En ese sentido, nosotros queremos mostrar también cómo se ha comportado estos incidentes a lo largo de este periodo. Y si vemos aquí el año con mayores registros de muertes violentas, ha sido el año 2017, seguido por el año 2018. Podríamos pensar que a medida de que va pasando el tiempo, se ha visto un descenso en estos incidentes, pero ya vamos a ver que cuando lo vemos en términos de tasas, esto tiende a ser muy similar entre los años. También hay que recalcar que para el 2020, aquí, un momentito, para aquí, el puntero aquí, un momentico, para el 2020 estamos viendo que hubo una reducción drástica, ¿verdad? Pero pues sabemos que en el 2020 estuvo el proceso de la pandemia y hubo muchas restricciones con respecto a salidas y demás, lo cual esto lo convierte en un año atípico. Otra cuestión que podemos ver aquí en este gráfico es que si nos damos cuenta, cuando lo separamos por hombres y mujeres, los porcentajes a través de los años se mantienen en porcentajes muy similares, siendo hombres el más pequeño de 89.1% al más alto del 91%, es decir, más o menos del 89 al 90%, y en mujeres de 10 al 11% aproximadamente, 10, 9, 11%, que es decir, que esos porcentajes se sostienen. Entonces, viendo como les mencionabas, otra cosa que nosotros quisiéramos ver o que siempre nos preguntamos es, ok, ¿cómo está la distribución de las edades? Porque siempre preguntamos, como dijo Mario y lo mencionó anteriormente, hay como una proporción más a ciertos tipos de edades. Y si lo desglosamos por hombres y mujeres, en este gráfico lo que estamos tratando de mostrar es la acumulación de muertes por homicidio, que son los incidentes más predominantes en Puerto Rico, como los hombres, si ustedes se dan cuenta en esta línea verdecita azul, ella a partir de más o menos los 21 años tiene una pendiente más larga, más empinada. ¿Esto qué significa? Que la proporción de edades crece con mayor aceleración a edades más tempranas. Y en mujeres, esta pendiente que se está marcando acá, es un poco más angosta. Claro, ¿cómo lo podemos ver? Veamos que el 50% de las muertes registradas en este periodo aproximadamente para hombres ocurre sobre los 30 años, de 30 años o menos, ya el 50%. Es decir, que estamos registrando que en términos de homicidios los hombres mueren a más temprana edad. Y cuando hablamos en términos de mujeres, ocurre un par de años más. Esto es prácticamente sobre los 32, 33 años. Demarcando de una u otra manera que las mujeres también, a pesar de que sufren homicidios, esa causa de muerte como homicidio, tienen como un lapso más distinguido con respecto a los hombres. Pero si vamos a ver los suicidios, veamos que aquí ocurre algo interesante, en el sentido de que cuando estamos viendo los homicidios, que son las líneas no punteadas, los hombres son los que están por arriba en términos de crecimiento, ¿sí? En términos de edades más tempranas. Pero cuando pasamos a suicidios, que son las líneas punteadas, las mujeres son las que están por encima. ¿Esto qué nos está diciendo? Que en términos de suicidios, las mujeres empiezan a tomar esta determinación a más temprana edad que los hombres. Entonces, veamos que el 50% en términos de suicidios ocurre en edades de los 49, 48 años para mujeres
y de los 52 años para hombres. Claro, también es evidente que en términos de suicidios ocurren a edades más tardías, es decir, con personas con mayor edad. Viendo esto, queremos ver una parte importante del sistema es clasificar estos incidentes, porque no solo es un incidente de homicidio, no solo es un incidente de suicidio, sino que a veces están envueltos. Hay 11 maneras. Tenemos homicidio singular, el suicidio, homicidios múltiples, homicidio singular seguido de suicidio, homicidio múltiple seguido de suicidio, homicidio por tiroteo, que esto ocurre cuando dos personas se tirotean y lamentablemente pues las personas fallecen, homicidios, muertes múltiples, donde hay homicidio y al mismo tiempo intervenciones legales, muerte singular por intervención legal, muertes múltiples por intervención legal, es decir, pues varias personas que fueron, tuvieron la muerte violenta por una intervención legal, muerte no intencional autoinfligida por arma de fuego, que es lo que podemos decir accidentes, y muerte singular de intención no determinada. Si nos damos cuenta aquí, la mayor predominancia en términos de porcentajes, tanto para hombres, de mujeres como para hombres, la estamos viendo en las primeras 4 categorías, que son homicidio singular, suicidio singular, homicidio múltiple y homicidio singular seguido de suicidio. Donde en términos de hombres vemos que el porcentaje es mucho más grande para cuando son homicidios singulares y seguido por suicidios singulares. Voy a hacer una claridad aquí, es con estas dos categorías que son el homicidio singular seguido de suicidio y el homicidio múltiple seguido de suicidio. ¿Esto qué es? En términos de mujeres vemos que el porcentaje es mucho mayor, ¿verdad? Pero esto es porque en este tipo de incidentes, pues son dos tipos de manera de muerte, el homicidio y el suicidio. En mujeres, el suicidio es donde las mujeres están siendo más, el homicidio son donde las mujeres están siendo más afectadas. Por otro lado, los hombres, cuando estamos hablando de homicidio singular, seguido de suicidio, son los que recurren al suicidio. O sea, es lo que nosotros a veces escuchamos en noticias de que una persona asesinó a otra y debido a esto se suicida. Habiendo visto esto, vamos a hablar entonces de estos incidentes que son los predominantes en términos de los homicidios. Y si los vemos ya simplemente demarcando la rama de muerte como homicidio, de nuevo vemos esta misma tendencia en el sentido de que en términos de hombres y mujeres los porcentajes se mantienen estables o mantienen muy similares a término de los años, siendo el 2020 el año que refleja una disminución. Pero como les mencionaba, es importante tener en cuenta que no lo podemos medir simplemente por la cantidad, sino también por las tasas. Por lo cual, si nosotros vamos a ver las tasas, vemos que en Puerto Rico la tasa acumulada por homicidios diario se mantiene siempre en incremento. Es algo que quiero recalcar y mostrar acá, es que de una u otra manera en Puerto Rico los incidentes de homicidios prácticamente ocurren a diario y lo podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros pensáramos que hay una estabilidad o que no, durante algún tipo de tiempo no ocurrió incidentes, esta gráfica en algún momento subiría y iría hacia la derecha, porque no se habría mantenido durante el tiempo, pero si vemos constantemente estas tasas están subiendo. Evidentemente el año 2020 es el que se muestra típico, pues ya como lo he mencionado, por cuestiones de la pandemia, y vemos que se desmarca mucho de los años anteriores. Pero cuando vemos a términos finales, a los 365, 364 años del año según sea el caso, la mayoría se encuentra en tasas muy similares, ¿sí? Siendo el único año atípico el 2020. Ahora bien,
habiendo remarcado el hecho de que los incidentes de homicidios, a pesar de que ha mostrado en términos de números un descenso, las tasas siguen siendo muy similares. Y otra cosa que nosotros nos quisiéramos preguntar es cómo se distribuye en términos geográficos este tipo de incidente de homicidios, y esto está siendo la tasa cruda por cantidad de habitantes en cada municipio. Esto quiere decir que tenemos en cuenta la cantidad de habitantes en cada municipio para establecer la tasa. Y si nos damos cuenta que es un pequeño GIF en donde vemos el movimiento de la tasa en cada una de las áreas desde el 2017 al 2020, donde podemos notar que usualmente lo que vemos es que el área metro es donde la tasa se sostiene un poquito más elevada. Claro, en esta tasa, áreas como San Juan, Carolina, Bayamón y Caguas son las que en términos de incidentes presentan un porcentaje eh, más grande de incidentes, es decir, en términos de cantidades. Pero pues esto también se debe a la cantidad de personas que allí se presentan. Si vemos en el 2017, algo que es remarcable, por ejemplo, es que como les mencionaba, San Juan siempre se mantiene sobre una tasa eh, más o menos estable, que es aproximadamente entre 45 personas por cada 100.000. Y vemos que también en las áreas más oscuritas son las que están prácticamente en las áreas que les mencioné: Carolina, San Juan, Bayamón, Caguas. Y por otro lado, vemos que el área centro, en el centro de la isla, vemos que la tasa siempre en términos de homicidios es mucho más pequeña, ¿sí? Siempre está menos sostenida. Un caso a remarcar es el hecho de, por ejemplo, Vieques, donde vemos que esta tasa, por lo menos en el 2019, ya estaba cercano a los 60 o 70 incidentes por cada 100.000, y que lo vamos a ver que se repite a lo largo de este periodo. De nuevo, 2020, si vemos el mapa, es como el mapa que se ve más con una coloración más baja, es decir, una tasa mucho menor, y pues ya lo habíamos mencionado el por qué. Pero de nuevo, viene siendo Vieques un municipio en donde se presenta una alta tasa de homicidios. Esto de una u otra manera también está relacionado, como decía Mario. Nosotros nos basamos en tres fuentes de información, que es el negociado de policía, el Instituto de Ciencias Forenses y Registro Demográfico. Como nosotros acudimos a cada una de las áreas policíacas, algo que es de notar aquí es que, por ejemplo, el área de Fajardo, que es a la que pertenece Vieques y Culebra, es la que se ve más afectada por el trasiego de drogas, en donde de una u otra manera por aquí es donde entra y sale la droga. Es decir, que la cantidad de incidentes que en términos de tasas que se ven en esta región puede deberse a ese tipo de situaciones, eh, debido a cuestiones del trasiego de drogas. Entonces, si vemos estos patrones por edades y sexo, en los informes del 2016 al 2022, como también Mario lo mencionaba, que es algo que ocurre a nivel mundial, los picos en términos de incidentes o tasas se está viendo más marcado en edades de 20 a aproximadamente 35, 39 años. Pero entonces veamos si esto se sostiene a través de los años. Esto es 2017, 2018, vemos 2019, donde hubo como una baja en edad de 30 a 34 años. De nuevo, el 2020 vuelve a ser el incidente en donde se presenta típico con respecto a las tasas que se venían marcando en los años anteriores, y vuelve y repunta cuando entramos al 2021 y 2022, empiezan a elevarse esas tasas. Es decir, que aquí estamos viendo ese tipo de concentración. Pero también es bueno mostrar cómo se da esta variabilidad. Entonces, aquí presento un diagrama de cajas
su nombre porque esto parece una cajita. Cada una de las líneas que está aquí representa la mediana de la información y los bigoticos representan el mínimo y el máximo en esos datos. Cuando vemos un puntico estamos diciendo que es algo atípico. Entonces, entre más angostica se vea la caja, es decir, que menos variabilidad hay. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la mayoría de los datos está concentrado en un solo valor, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, vemos que de 20 a 24 años, el 50% de los datos que representa la cajita está entre una tasa del 90 al 110, es decir, está abierta, está un poco más variable, pero vemos que hay mucha más variabilidad cuando estamos entre 30 a 34 años, es decir, la caja se ve más amplia. Pero cuando empezamos a aumentar en términos de edades, esta variabilidad empieza a caer y se ve un patrón, ¿verdad? Vemos que a edades tempranas ocurren incidentes, pero digamos que son atípicos porque hay unos punticos por acá, sube donde es aproximadamente los 20-24 años y empieza a descender cuando la edad empieza a aumentar. Esto es a términos de los hombres, pero vamos a ver qué sucede cuando lo miramos desde el punto de vista de las mujeres. Evidentemente la tasa se reduce, ¿sí? Y vemos inmediatamente que es un poco más irregular, no es tan constante como ocurre en los hombres. Vamos con el 2018, 2019, 2020, que en este sentido es curioso que no presentó una baja, sino que se mantuvo prácticamente similar, 2021 y 2022. Claro, ustedes dirán aquí, ok, pero esto es una cantidad de líneas que tal vez me queda difícil interpretar y de una u otra manera eso es lo que muestra el gráfico, que ahí digamos que esa variabilidad no es tan estable este tipo de situaciones en términos de mujeres. No estamos diciendo que no ocurran incidentes en términos hacia las mujeres, pero sí es, digamos que son más irregulares en términos de las edades. Y lo vemos en el gráfico de caja, donde en hombres veíamos que las cajas eran como estables y tenían un patrón que subía, bajaba. De nuevo, en mujeres vuelve y sube, vuelve y baja. Pero, ¿qué sucede con las cajitas? Vemos que las cajitas son más anchas. ¿Qué significa que las cajitas sean más anchas? Que existe más variabilidad en ese grupo de edad específico. Por ejemplo, en 30 y 34 años, en términos de hombres, la caja era la más ancha, la que presentaba más variabilidad. Pero cuando vemos a términos de mujeres, la caja aún sigue siendo aún más ancha. Es decir, representa mucha más variabilidad cuando estamos viéndolo a través de grupos de edades. Fijémonos algo que también curioso, en el sentido de 14 años o menos, en donde hay punticos. Estos punticos que les había mencionado que decía son datos atípicos, es decir, sí suceden, pero son más atípicos, son incidentes, digamos, poco comunes. Lo mismo ocurre a este tipo de edades y vemos que en edades más altas, digamos que la variabilidad se sostiene, pero aún así sigue siendo diferente para cuando la contrastamos con los hombres. Entonces, nosotros como sistema no solo, digamos, hacemos el conteo de lo que es un homicidio, un suicidio, incidente por arma de fuego, un accidente, sino que también, como mencionaba Mario, como recogemos información o recopilamos información de las tres agencias principales, que son el registro demográfico, la policía y el ICF, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a la institución y digamos que vemos qué es lo que sucede dentro del caso, cómo ocurre ese caso, es decir, cuáles son esas circunstancias y lo hacemos de manera separada, tanto para Instituto de Ciencias Forenses como para el negociado de policía. Si las reunimos todas, vamos a ver acá las principales circunstancias que se presentan para hombres y las principales circunstancias que se presentan para mujeres. Entre más grande esté la palabra, pues es mayor
la circunstancia que se presenta en cada uno de los incidentes. Es decir, en términos de hombres, la circunstancia más predominante es que ocurren homicidios debido a grupos delictivos. El hecho de que también tengan abuso de por sustancias, problemas con otras personas, discusiones, pelea entre personas, ahí es cuando estábamos hablando de no solo dos, sino tres o más personas. También hay que entender que no solo un incidente, una sola persona puede tener una sola circunstancia, sino que puede tener varias. Muchas de estas a veces los grupos delictivos están asociados a drogas, rencillas y otro tipo de situaciones. Pero cuando pasamos al lado de las mujeres, que es lo que usualmente estamos eh, viendo en noticias, que es las mujeres es más por violencia de pareja, ¿sí? Y era lo que yo les mencionaba cuando les hacía hincapié entre el homicidio seguido de suicidio. Las mujeres son las que se ven más afectadas en términos del homicidio, siendo una de las principales circunstancias a términos de mujeres. Discusiones, grupos delictivos, también las mujeres en algunas circunstancias se ven envueltas en este tipo de situaciones con grupos delictivos, pero a diferencia que con los hombres es en una proporción mucho menor. Ahora bien, ya están las circunstancias, como sistema recopilamos estas circunstancias, pero ustedes entenderán que son muchos tipos de situaciones que pueden ocurrir en un mismo incidente, por lo cual, según la OMS, tenemos tres tipos de violencia. La violencia comunitaria, que es la que se produce entre personas no relacionadas entre sí y que pueden conocerse o no y que suelen ocurrir fuera del hogar. Dicho en otras palabras, lo que nos está diciendo es, ok, pues es un ejemplo para entender la violencia comunitaria. Es una persona que está en un bar, discute con otra persona, tal vez se conoce, tal vez no, y por la situación le dispara y resulta en la muerte de la persona. Cuando hablamos, esa sería la violencia comunitaria. Cuando hablamos de violencia colectiva, estamos hablando ya de razones sociales, políticas, económicas. Dentro de esas, para visualizarlo de una manera más sencilla, es cuando estamos hablando de incidentes que ocurren bajo el trasiego de drogas, inconvenientes de grupos criminales y demás, que ya es una cuestión más, digámoslo por decirlo así, criminal, ¿sí? Una forma de verlo. Y la familiar, que es cuando la violencia familiar, que es cuando el uso de la fuerza, se hace uso de fuerza física o psicológica que contra un miembro de la familia, que causa daño y pues en este contexto que causa la privación de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos en la proporción, en tipo de violencia por cada sexo, en este periodo de 2017 a 2022, vemos que en términos de mujeres, el IPV, que es el Intimate Partner Violence, o sea, estamos viendo que la proporción es mucho mayor a comparación con los hombres, que sigue mi primer comentario, que es las mujeres a causa de violencia que ocurren en hechos de homicidio seguido de suicidio. Ellas se ven más afectadas por esto y es lo que también se remarcaban en el gráfico anterior con las palabras, en donde la violencia de pareja era la que más predominaba, seguido por la violencia comunitaria con un 33.5% y la violencia colectiva. En términos mucho más pequeños, la violencia familiar. Por el lado de los hombres, lo que vemos y que tiene y que guarda relación con la nube de palabras que presenté anteriormente, es que la violencia colectiva es la que se ve más remarcada en términos de hombres. ¿Por qué? Porque la primera palabrita que veíamos en ese nube de puntos, en esa nube de palabras, era grupos delictivos. Sí, seguido por la violencia comunitaria. Fíjense de algo que es interesante y
y de una u otra manera podría ser una forma de una herramienta para ver la violencia. Es que la violencia colectiva, como lo mencioné, es este tipo de situaciones en donde tal vez por intolerancia o demás ocurre un riesgo fatal. Si nosotros se pudiera reducir esa violencia comunitaria, como ya lo ha mencionado el doctor Zavala en algunas ocasiones, se podría reducir la violencia a una cantidad mucho más plausible en términos de situaciones. Ahora, cuando lo vemos a términos de nivel educativo, si vemos la violencia colectiva para mujeres, esta ocurre en su mayor sentido en high school, ¿sí? En su mayor grado alcanzado fue de high school. Entonces, cosa que es muy similar en términos, independientemente de que la proporción de violencia colectiva, violencia comunitaria, tanto en hombres como en mujeres, sea diferente, estamos viendo que hay una similitud en términos de que las personas que incurren en que son afectadas por este tipo de violencia están en máximo grado de high school, cuando en los grados superiores, tanto en violencia colectiva como en violencia comunitaria, sus proporciones son mucho menores. Aquí recalco el hecho de que esto ocurre se calculó para personas que tienen más de 25 años, ¿sí? Entonces, porque pues ahí es cuando nosotros sabemos que efectivamente podríamos asumir que culminó su grado educativo. Como les mencionaba, también está la violencia familiar. Y cuando hablamos de la violencia familiar, la calculamos tanto para víctimas mayores de 25 años y víctimas menores de 25 años para cuando lo vamos a ver a términos de educación. De nuevo, vemos que estas situaciones cuando son víctimas mayores de 25 años, de nuevo, pasan a ser las principales proporciones en personas que tienen high school o menos grados de educación. Y a diferencia de la violencia comunitaria y violencia colectiva, vemos que las personas que tienen octavo grado o menos, que en este caso fueron proporciones sobre los 20% al 8%, cuando pasamos a la violencia familiar, esto ocurre con mayor prevalencia en personas que tienen octavo grado o menos, ¿sí? Para víctimas mayores de 25 años. Pero si vemos a víctimas menores de 25 años en el término de mujeres, vemos que el 100% ocurrió con personas que tenían menos de octavo grado. Y en términos de hombres, el porcentaje restante, fue de un 75%, es decir, el 25% restante ocurrió entre high school y de 9 a 12 grados. Algo que siempre se ha remarcado en los diferentes foros que se han hecho, se han realizado, es el hecho de que el tipo de arma utilizado en gran mayoría ha sido por arma de fuego. Y esas armas de fuego, en términos de hombres, ha sido el 92% y otro tipo de arma el 7.9%. Y en mujeres el 75% y en otro tipo de arma el restante 24.5%. ¿Sí? En términos de incidentes, el 92.9% fueron hombres y el 7.7% fueron mujeres. Pero se recarga el hecho de que los incidentes de homicidios ocurren aquí en mayor incidencia utilizados por armas de fuego. Ahora bien, partamos a
al hecho de suicidios, que es un tema que se debe mencionar también, al igual que en homicidios. La intención es mostrar cómo se ha comportado la cantidad de suicidios en el periodo del 2017 al 2022. Vemos que parece haber una reducción en términos de los suicidios, pero igual que en los homicidios, vemos que los porcentajes se mantienen con más o menos similares a través de los años, donde en hombres se sostiene sobre del 79% a un máximo de 87% aproximadamente. Y en términos de mujeres, el mínimo fue de 13,1% a un máximo de 14% de incidentes de suicidios dentro de cada año. Es decir, estos porcentajes se sostienen a través de los años cuando los vemos por hombres y mujeres. Si vemos la tasa en este periodo, vemos que el 2017 y el 2018 son como los años más que tuvieron una tasa mucho más alta. Es decir, que podríamos pensar en el sentido de que también en este periodo de 2017 a 2020 se ha visto una reducción comparados con años como el 2017 y 2018. Es cierto, de nuevo, como en los homicidios, vemos que la tendencia de las tasas es a crecer, crecer, crecer. Existen leves pequeños periodos en donde vemos que hay como un plan, es decir, que como que no hubo un reporte de incidentes, pero esto notamos que en Puerto Rico se reportan incidentes por al menos un incidente de suicidio, de homicidio, de muerte violenta a través de los días. De una u otra manera, también es importante recalcar el hecho de que para homicidios el 2020 fue un año atípico y en términos de suicidios no parece haber sido así, ¿verdad? Esto ocurrió, veamos que el 2020, que es la línea que está por acá azulita, parece tener la misma tendencia, tiene la misma tendencia que años posteriores como el 2021 y 2022. De nuevo, si vemos los cambios en términos geográficos, vemos ahora que las áreas donde va a empezar a aparecer más oscuro, es decir, con las tasas un poco más altas, ocurre en el centro de la isla. ¿Sí? Ya no es tanto en el área metro, sino que ocurre en el centro de la isla, como puede ser la región de Utuado, la región de Aybonito, ¿sí? Que vemos que estas partes están mucho más oscuritas. Y lo vamos a ver más claro aquí, donde en el 2017 veamos que Aybonito, Humacao fueron como las que presentaron una tasa mucho mayor a términos de 20, 30 incidentes por cada 100.000 habitantes. En el 2018 ocurre también sobre áreas como Utuado, Aybonito. En 2019 se remarca mucho más esta tendencia hacia el centro de la isla. 2020 vemos que ya no aparece el centro de la isla, sino que aparecen pueblos más costeros. 2021 fue un año en donde hubo una menor cantidad de tasas. Y 2022. Cuando lo vamos a evaluar, de nuevo, en términos de edades, vamos a ver que, como se habló al principio, la tendencia a términos de edades ocurre en edades más distantes, es decir, a edades más, digamos, más adultos, donde empezamos a ver que ese crecimiento empieza a ser sobre los 34 o demás. Esto fue el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Qué vemos inmediatamente? Que hay mucha dispersión o que no es tan
tan constante, pero sí está remarcado en el hecho de edades tardías. De nuevo vemos el gráfico en donde podemos ver la variabilidad a términos de edades y vemos que el patrón es a subir, a la tendencia de que ocurren incidentes, de que la tasa es mucho más elevada cuando estamos en edades más altas. Pero es cierto que con una mayor variabilidad. Esto hablando en términos de hombres. Cuando vamos a mujeres, las tasas de nuevo se reducen, pero de una u otra manera volvemos a mostrar el hecho de que hay mucha variabilidad en términos de las tasas cuando las vemos por grupos de edad. Y mire que en términos de mujeres es mucho más variable. ¿Por qué? Porque estas cajitas que tenemos aquí son mucho más anchas, son mucho más variables en términos de cada grupo de edad. Si vemos las circunstancias en términos de circunstancias para hombres y para mujeres, si vemos entre hombres y mujeres, vemos que hay prácticamente, no es algo tan notable como ocurría en homicidios, que habían palabras bien distintas. Aquí vamos a ver depresión, salud mental, diagnóstico mental, un historial de tratamiento psicológico, un historial de tratamiento psicológico, pensamientos suicidas, ¿sí? Y de una u otra manera acá yo quiero hacer como la alusión es que muchas personas acuden a los tratamientos psicológicos y tienen algún tipo de situación de salud mental, pero que combinado con muchas otras de estas pueden hacer que el incidente sea mucho más inmediato. Entonces aquí ya simplemente dejando como una pequeña reflexión, es que como nosotros nos vemos inmersos en el sentido de leer este tipo de situaciones de suicidios, a veces es importante conocer esta información porque el hecho de conocer así implica que podamos ayudar a las personas de nuestro alrededor, porque a veces un compañero de trabajo, personas que parecen totalmente felices, alegres y demás, pueden estar pensando muchas otras situaciones y que simplemente a veces necesitan ese sentido de que alguien se preocupe por ellos, que alguien les hable y que de una u otra manera pueden ayudar a solucionar este tipo de situaciones. Es algo que no es algo grave, pero como que quería hacer un mínimo paréntesis. Hay situaciones en donde se quiere recibir ayuda de salud mental, pero no se puede. Y lo digo a modo personal, un comentario de Cristian Perdomo, cualquier persona trabajando con este tipo de situaciones, pues también necesita como ese apoyo psicológico. Yo busqué una cita en febrero de este año. Al principio me dijeron que sí, en junio, a principios de junio me dijeron sí, sí, para junio se la reprogramaba, se la damos, estaba esperando la cita y simplemente me llegó un mensaje y me dijeron, su cita ha sido cancelada, muchas gracias. Y no, ni siquiera me la reprogramaron o me dijeron, sí, no me dijeron nada más. Entonces, ese tipo de situaciones son cosas que a veces se pueden malinterpretar o demás, que a veces uno lo que busca es simplemente como el apoyo de otras personas. Y pues ahí los dejo con Mario para la comparación internacional. Muchas gracias, Cristian. Y, ¿verdad? Como Cristian dice, es un área de oportunidad que tenemos como país, ¿verdad? Y en nuestro sistema de salud, que pues podemos trabajar y precisamente por eso es importante que esta información, estos datos que recogemos se hagan lo más público posible y lleguen a esas personas que tienen ese poder de tomar decisiones a nivel de país. Importante también, ¿verdad? Un comentario aparte, que cualquier persona que necesite ayuda o si usted conoce a alguien, saben que está la línea Paz y también está la línea nacional, que es el 988, que están las ayudas disponibles para, ¿verdad?, lo que es el público general. Así que ahora un poco moviéndonos a lo que es las comparaciones de Estados Unidos y a nivel internacional, cómo Puerto Rico se posiciona en esos dos escenarios. Vamos a ver un poco lo que es primero con Estados Unidos y Puerto Rico, que en la próxima diapositiva vamos a tener dos comparaciones. Tenemos a mano izquierda lo que son las tasas de homicidio en Puerto Rico y Estados Unidos, y a mano derecha la tasa de suicidio en Puerto Rico y Estados Unidos.
¿Qué es lo más importante de aquí? Hay una situación inversa, podemos decirle, cuando ponemos a Puerto Rico y Estados Unidos. En Estados Unidos, como podemos ver, la tasa de homicidio es considerablemente menor a la tasa de homicidios en Puerto Rico. Estamos viendo, por ejemplo, que en Puerto Rico la tasa de homicidio puede variar entre los 17 y el 22, entre un 16.8% y un 21.9% por cada 100.000 habitantes. Pero en Estados Unidos puede variar entre un 5.3 y un 7.4. Ahora bien, cuando vamos a los suicidios, es el escenario inverso. En Estados Unidos, la tasa de suicidio es mucho mayor que en Puerto Rico. En Puerto Rico puede variar entre un 6.2 y un 9.2. Sin embargo, en Estados Unidos ya varía entre un 13.3 a un 14.3. Así que es importante, ¿verdad?, que nos llevemos esta, ¿verdad?, esta información, en Puerto Rico la incidencia de homicidio es mayor en Estados Unidos, pero por otro lado, la incidencia de suicidios en Estados Unidos es mayor a esa que en Puerto Rico. Entonces, es importante, lo vemos también un poco en números. Aquí tenemos las tasas de suicidio y homicidio, una al lado de la otra, Puerto Rico y Estados Unidos, y para poder entender un poco más y contextualizar este fenómeno, vemos el riesgo relativo. Ese riesgo relativo es cuán más probable es que ocurra un incidente sobre el otro. Así que cuando lo vemos entonces en el 2000, vamos a coger un ejemplo, en el 2017, la probabilidad de un suicidio en Estados Unidos en comparación con Puerto Rico era 1.5 veces mayor. Ahora bien, cuando vemos homicidios, en Puerto Rico, que un homicidio ocurriera, era 4 veces más probable que en Estados Unidos. Así que ahí vemos, ¿verdad? Como estamos hablando en la diapositiva anterior, esa incidencia, ¿verdad? Esa diferencia entre en que Estados Unidos la incidencia de suicidio es mayor que en Puerto Rico y en Puerto Rico es mayor la de homicidios que en la de Estados Unidos. Y así podemos ver que es consistente desde el 2017 al 2022. Hay una consistencia en que los homicidios, ¿verdad? Hay una probabilidad, un riesgo relativo más alto de que ocurra un homicidio en Puerto Rico que en Estados Unidos y que en Estados Unidos ocurra un suicidio más alto que en Puerto Rico. Otra cosa importante, ¿verdad? Que vemos en esta diapositiva es que sí, en Puerto Rico ese riesgo relativo de homicidios hay una tendencia que vaya disminuyendo, pero cuando vemos la de suicidio, vemos que hay una tendencia de aumento en comparación con Estados Unidos. También queremos hablar un poco sobre lo que es la comparativa en cuestión de tasa de homicidio por edad en comparación con los niveles de pobreza. Nosotros tomamos, ¿verdad?, en consideración, y que estamos hablando un poco del sistema estandarizado del NVDRS, que vendría siendo WISCARS. Tomamos en comparativa Puerto Rico con la jurisdicción del Distrito de Columbia y los estados de Kentucky y West Virginia. Un poquito para contexto, el nivel de pobreza se refiere, ¿verdad?, según el Banco Mundial, se refiere al umbral económico mínimo que una persona necesita para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras cosas. Así que cuando esa persona vive bajo ese ingreso mínimo para poder cubrir todas esas necesidades, significa que está bajo ese nivel de pobreza. En Estados Unidos el promedio de nivel de pobreza está más o menos en un 12.5%, ese nivel de pobreza. Ahora, Puerto Rico es la jurisdicción más que tiene mayor cantidad de personas bajo ese umbral de pobreza. Así que Estados Unidos el promedio es 12.5, pero en Puerto Rico es un aproximado de un 40%. Así que estamos hablando que en promedio un 40% aproximadamente de la población en Puerto Rico vive bajo ese nivel de pobreza. Si estamos hablando entre un 3, más o menos 3, 4 veces por encima ese nivel de pobreza comparado con Estados Unidos. Así que nada, aquí podemos ver, ¿verdad?, esa comparativa en cuestión de lo que es homicidio. Puerto Rico, en el 2017, por ejemplo, la tasa de un 21.9, y el Distrito de Columbia, que es la jurisdicción que le sigue con datos disponibles de homicidio, porque, ¿verdad?, Mississippi es el estado que sigue a Puerto Rico en el nivel de pobreza, pues tiene un 10.8, entonces pues así sucesivamente vamos viendo el estado de Kentucky y el estado de West Virginia. Ahora bien, cuando vamos a la tasa de suicidio en edad por comparación en nivel de pobreza, que vemos el otro lado, homicidio, ahora vemos lo que son suicidios, pues vemos ¿verdad?, la misma definición de tasa de bajo nivel de pobreza, etcétera, pero en comparación con Distrito de Columbia, Kentucky y West Virginia. Ahora bien,
cuando vamos a hablar un poco, no, ¿verdad? Eso es Estados Unidos, pero ¿dónde estamos nosotros como país en comparación con el resto del mundo? Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por si, ¿verdad? En inglés se dice UNODC, lo pueden buscar, hay mucha información ahí. A nivel mundial, el 69.5% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. Y quiero que se lleven ese dato bien importante, porque cuando terminemos de ver esta diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es el uso de armas de fuego. Ahora bien, aquí vemos que Puerto Rico, obviamente, está en la región de América, pero tenemos una comparativa de las distintas regiones y vemos que evidentemente el continente de América, la región de América, es el país que tiene las tasas más altas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Así que pues vivimos en la región del mundo donde hay esa mayor tasa, incidencia de homicidio. Y entonces, pues, a nivel de región, vemos que Venezuela, El Salvador y Honduras son los países con las tasas más altas, pero Puerto Rico, lo quise poner ahí y resaltarlo, los paréntesis que están al lado de cada tasa, entiéndase, el 17, 14, 15, 18, 14 y 17, es el ranking que nos encontramos como país en las Américas. O sea, nosotros en el 2017 estuvimos número 17 en tasa de homicidio. Nosotros llegamos a alcanzar el nivel más alto en los años 18 y 21, posicionándonos como número 14. Así que estamos, ¿verdad? Hemos estado en esos top 15 países con las mayores tasas de homicidio en las Américas. Por otro lado, vemos que el continente, ¿verdad? La región europea es la región con las menores tasas de homicidio, alcanzando hasta un 0.9 por cada 100.000 habitantes, o sea, menos de 1 por 100.000 habitantes en cuestión de lo que es homicidios. Entonces, hablando un poco, como les mencioné, ese 69.5% de homicidios que se cometen con arma de fuego, en la próxima diapositiva podemos ver que en la región de las Américas y el Caribe, el uso de armas de fuego homicidio alcanzó un 71.3%. O sea, todos los homicidios que ocurrieron en esta región, el 71.3% de esos incidentes ocurrieron con un arma de fuego. Ahora bien, en el 2022, 3 países se destacaron con las tasas más elevadas, donde más del 90% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, entiéndase, Antigua y Barbuda, Bahamas y Puerto Rico. Y pues lamentablemente, como país, Puerto Rico nos encontramos número 1, ¿verdad? En ese año, en el 2022, según ese informe, con el país que más incidencia de homicidios con arma de fuego tiene, con un 93.6%. Importante, ¿verdad? Que basado en esto de las armas de fuego, de acuerdo a las estadísticas del comercio exterior de Puerto Rico, en el 2022 se importaron más de 28 millones de cartuchos con proyectiles para escopetas, rifles o pistolas. Esto tiene un valor de más de 9 millones de dólares, lo que significó un aumento entre el 2021 y 2022 del 48.5%. O sea, se importaron 9 millones de cartuchos adicionales entre el 2021 y 2022 en Puerto Rico. Así que es importante que problematicemos y tengamos en mente que tenemos un problema serio de armas de fuego porque 9 de cada 10 homicidios en Puerto Rico se cometen utilizando un arma de fuego. Y a nivel regional, pues vemos que estamos en ese top de esa lista. Entonces, ¿verdad? Un poco cerrando de lo que estamos hablando, vemos que, como hemos podido presentar en este webinar, la muerte violenta no es necesariamente un homicidio, sino va más allá. Puede ser un homicidio, un suicidio, una muerte accidental, y no es solamente qué ocurre con esa víctima, sino qué ocurre en su entorno, qué ocurre con su familia, qué ocurre con sus amistades, con lo que está ocurriendo a nivel comunitario, a nivel de región, a nivel de país. Así que es por eso que es importante que esta información que se está recolectando, esta información está pública, se utilice para que llegue a las personas que están en los poderes, ¿verdad? Legislativos, en los poderes ejecutivos, que pueden tomar decisiones, pero tomen esas decisiones basado en hechos, basado en datos, basado en evidencia, qué es lo que se está produciendo a nivel, ¿verdad?, del programa de muertes violentas en Puerto Rico. Es importante, ¿verdad?, que esto no salió del aire, ¿verdad? Esta información nosotros utilizamos varias referencias, como por ejemplo, en la próxima diapositiva las pueden ver como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades,
También utilizamos el Instituto de Estadística con todos sus informes que están públicos y accesibles en la página web del instituto, que luego le vamos a presentar cómo pueden accederlo. También utilizamos el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y también utilizamos lo que es la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas. En la próxima diapositiva tienen nuestra información contacto, número de teléfono, correo electrónico, y a mano derecha en ese código QR pueden escanearlo con su teléfono y pueden accesar a todos los informes desde el 2017 al 2021 en inglés y español, y el del 2022 está accesible en español y prontamente estaremos subiendo lo que es la versión en inglés. Así que lo que más importante que queremos resaltar de este webinar es que obviamente esto es una problemática que nos afecta como país, una problemática la cual tiene datos recopilados, que hay información disponible y no es meramente un esfuerzo de un solo, ¿verdad? Un solo campo, una sola parte. Esto conlleva un esfuerzo de las comunidades, obviamente, ¿verdad? Del gobierno, de las instituciones, para poder reducir este fenómeno que nos impacta a nosotros. O sea, es importante que nosotros tomemos la batuta en la prevención. Tenemos que ser proactivos, establecer estrategias antes de llegar al punto de tener que ser reactivos. Así que, sin más, ¿verdad? Le agradecemos por participar del webinar. Nosotros, tanto Cristian como yo, estamos completamente disponibles para recibir preguntas ahora o después del webinar. Si les surge alguna pregunta, ahí tiene nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico, así que le invitamos a que conversemos sobre este tema, hagamos, ¿verdad?, esto un tema de conversación más allá de que se quede en un webinar o se quede en un papel. Accionemos sobre ellos y trabajemos con las comunidades para poder llegar a lo que queremos, ¿verdad?, reducir ese problema de violencia en Puerto Rico y pues más allá.